Ok, entonces mejor vamos a comenzar. Vamos a nuestro conversatorio. Buenos días. Damos la bienvenida al conversatorio llamado La Crítica Literaria en Guatemala, organizado por el 10º ciclo de la jornada matutina de Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades. Nuestro objetivo del conversatorio es conocer las diferentes perspectivas que se tiene acerca de la crítica literaria en Guatemala. Damos la bienvenida a nuestros participantes, pero queremos pedir una disculpa porque Isabel Díaz no pudo presentarse por algún inconveniente personal. Entonces le damos la bienvenida a Julio Serrano y Carlos López y Denise, que en un ratito va a unirse a la reunión. Para comenzar, daremos lectura al currículum de cada uno de los invitados. Isabel Díaz estudió letras en la Universidad de San Carlos de Guatemala y comunicación en la Universidad Galileo. De igual forma obtuvo un profesorado en comunicación y lenguaje en la Universidad Internaciones, un posgrado en imagen pública y recientemente una maestría en docencia universitaria y en edición editorial en la Escuela de Estudios de Posgrado en la FAUSAC. Ejerció en edición y coordinación gráfica de publicaciones y edición de libros de texto y productos virtuales. También trabajó como reportera, redactora de artículos en la revista de la Prensa Libre y como redactora y editora en nuestro diario. Denise P. Funchal, escritora, socióloga y docente universitaria de literatura, sociología y comunicación. Denise tiene también una larga trayectoria como escritora. Algunos de sus títulos son Las Flores, el poemario Manual del Mundo Paraíso, el libro de cuentos Buenas Costumbres, entre muchos más. Sus cuentos han sido publicados en las antologías de Guatemala, Argentina, El Salvador, Alemania, Milán, Estados Unidos y Bolivia. Julio Serrano estudió literatura en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posteriormente completó su formación en España y México. Fue uno de los fundadores del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango en 2003 y dirigió el Festival Permanente de Poesía en Shela en 2003 y 2004. En 2008 fue fundador y coordinador del proyecto editorial librosmininos.org para promover literatura contemporánea de autores centroamericanos. También tiene una trayectoria como escritor y entre algunos de los títulos publicados se pueden mencionar Las palabras y los días, Actos de magia, Ser el tiempo, Balam, Lluvia y La casa, entre otros, y además ha trabajado como actor, siendo uno de los protagonistas de la película Nuestras Madres en 2019. Y por último está Carlos López, que es poeta, ensayista y editor. Ha sido fundador y director de Editorial Praxis, coordinador de cursos y talleres de literatura y edición en la UNAM, la Universidad de Colima, la Universidad de San Carlos en Guatemala. Ha sido además director del Puro Cuento, miembro de los consejos editoriales de Hacha, La Flama en el Espejo, La Ermita, Pasto Verde, Rayuela, Tequila, Travis, 21 y del Consejo del Posgrado en Letras de la UIA. Como parte de nuestra actividad, vamos a pasar para la ronda de preguntas y le dejo el tiempo a compañera Alexandra. Pues primero que todo, buenos días, es un honor y un placer acá compartir este espacio con ustedes. Vamos a comenzar acá con las preguntas para que pues comencemos a desarrollar un poquito más el tema, ¿no? Entonces voy a comenzar con Carlos. Entonces, para empezar, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo ha sido su trayectoria como crítico en Guatemala y qué considera que es lo más complicado de la misma? Buenos días. No, yo no me autodenomino crítico. He hecho algunos trabajos, algunos pequeños ensayos y artículos para algunos medios y, algunos no para publicar, sino son
trabajos que yo he hecho a partir de lo que me inspiran algunos libros, que procuro no entrar en contradicción, pues lo hago a partir de la admiración y de lo bueno, de la calidad de un texto, ¿no? Entonces, mi experiencia, entonces no considero ser crítico, pues, de literatura menos. Sí soy crítico de la realidad de América Latina, de México, de Guatemala, pero me parece que se necesitan muchas herramientas, que se necesita un instrumental teórico bastante cimentado, amplio, y conocimiento de la materia literaria, muchas lecturas, y que es un trabajo, por supuesto, que requiere esfuerzo, mucho esfuerzo intelectual. Está muy ligada a la crítica literaria para ser más contundente, más aceptada, digamos, más leída, de más calidad, tener las características de un ensayo. Entonces, para hacer un ensayo, por supuesto, que el ensayo es el género más difícil de los 4 géneros que hasta la fecha se conocen de la literatura, ¿no? Aparte de los 3 que se conocen desde tiempos de Sócrates, de Aristóteles, perdón, que los enumeró, los trató en su arte poética. El ensayo, que es de reciente creación, aunque tiene muchísimos años, sí, de existir, pero el ensayo moderno, que empezó con Montaigne, ¿no? Michel de Montaigne, en Francia. Me parece que por eso no se puede hablar tanto de una crítica literaria, pero no sé cuántos minutos tengo para responder, Alessandra, si hay algún límite, y si no, aquí lo dejo de entrada No, para... realmente tenemos un aproximado de 10 minutos, pero todavía podría extenderse, ¿no? Sí, es que precisamente iba a hacer una crítica al sistema educativo en general, porque no se fomenta el ensayo en ninguna universidad. Hay maestros que se atreven a decir, ahí les encargo un ensayo para mañana sobre tal libro, ¿no? Pero lo dicen sin tener plena conciencia de que es un ensayo. No se puede hacer de la noche a la mañana, de un día para otro. Un ensayo requiere mucha investigación, como les decía hace rato, mucho aparato crítico, una base muy sólida, pues, de conocimientos, de bibliografía al respecto de lo que va a ser mi punto central de análisis. Y en ese sentido, me parece que el trabajo de tesis está muy mal, porque, y en esto yo difiero un poco de lo que dice Humberto Eco en cómo se hace una tesis, por ejemplo, ¿no? Porque él dice que está bien hacer un trabajo de tesis para cumplir con el requisito de titulación. Muy bien. Y después, dice él, hay que pulirlo, hay que trabajarlo para publicarlo como un ensayo, como un libro ya bien trabajado. Yo difiero. Yo digo, ¿por qué no en las ciudades se proponen de una vez pedir un trabajo tan digno, tan bien hecho, que sea publicable, que no sea un ejercicio escolar, que no sea nada más un requisito para titularse, sino que esté lo suficiente, que tenga la suficiente calidad para poder ser publicado como un libro, como un ensayo? Yo creo que lo que se debería hacer es fomentar el trabajo ensayístico.
Desde luego, el ensayo, una de sus características más notables, entre otras, pues la novedad, lo original, en fin, muchas, lo novedoso, lo que requiere es mucha crítica, pues. Entonces, la mejor crítica literaria creo que hace falta que se haga, en específico en Guatemala, porque yo lo que he leído son artículos periodísticos, opiniones, ¿no? Reseñas, pero no ensayos, ¿no? No ensayos. Tal vez nuestro ensayista más notable en el mundo fue Luis Cardosa y Aragón, ¿no? Que dejó obras memorables, ¿no? Otro ensayista notable fue Mario Roberto Morales, por ejemplo, ¿no? Pero hasta acá lo dejo por el momento y luego continúo si hay oportunidad. Pero esto sería lo que yo tendría que decir, ¿no? Ahora, tal vez me faltó un poquito hablar sobre mi experiencia con mis trabajos o con mis sedicentes trabajos ensayísticos, pero no he tenido todavía tiempo ni las ganas, no creo que valgan la pena pues unirlos en un libro, sino más bien han sido textos dispersos en algunos medios de allá de Guatemala y de aquí de México, que es donde yo más he publicado, pues. Pero primero creo que deberíamos definir qué es la crítica literaria, ¿verdad? Un acercamiento más, tal vez no homogéneo, pero sí para que tengamos alguna idea clara de qué es, en qué consiste y cómo se debe hacer, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Carlos, de verdad. Y pues toda la razón, ¿no? Justamente eso íbamos a pasar ahorita con Julio. Buenos días, Julio. Realmente yo también, la siguiente pregunta era, pues, que nos ayudaras primero a definir qué es la crítica literaria y si considera usted que la crítica literaria es necesaria acá en Guatemala. Y si su respuesta fuera así, pues, ¿para quién exactamente iría dirigido, no? Gracias, Alessandra. Gracias por la invitación también. Es un gusto estar acá con ustedes y con el maestro Carlos López, que es un poeta muy admirado de mi parte. Bueno, la verdad es que no sé si soy la persona indicada para definir qué es de crítica literaria, pero puedo hacer un intento, ¿verdad? Mi formación académica estuvo orientada hacia la creación, a pesar de, y voy a decir, a pesar de haber pasado por la facultad, voy a decirlo como una crítica también, ¿verdad? Porque pues, la facultad, el departamento de letras no está orientado a la creación y no lo dice en ningún lado tampoco, no es que nos estén dando una falsa esperanza, ¿verdad? Pero me parece que no estaría de más que la creación fuera parte también de alguna manera del pensum de una carrera de literatura. Pero bueno, más allá de eso, sí entiendo que la crítica literaria es un área del conocimiento, digamos, ¿verdad? Es un debate complejo sobre su quehacer en el presente, tomando en cuenta que durante mucho tiempo, por lo menos durante el siglo XX, se consideró una manera, bueno, 19 y 20 se consideró una manera de interpretación y análisis de los textos, ¿verdad? Hacia el final del siglo XX se transforma hacia algo más eh, complejo, diría yo, ¿verdad? Todo el debate del postestructuralismo abre la brecha de la crítica literaria hacia una forma de creación desde el conocimiento y desde digamos que la forma en que los textos se relacionan con otras cosas. Y esto es bien interesante porque en ese sentido los críticos literarios son unos visionarios, digámoslo así, ¿verdad? Que logran ver la relación que existe entre una obra y otros elementos, ¿verdad? Uno como autor no necesariamente crea a partir de eso, o sea, claro que sí, como creador nosotros hacemos investigaciones que alimentan nuestro proceso y eso naturalmente está conectado con un montón de cosas, pero en la obra final, ¿verdad? Muchos de esos tejidos están, no se ven, ¿verdad? No se ve dónde está el bordado.
Y de alguna manera los críticos lo miran, ¿verdad? Lo miran y lo relacionan con elementos de la historia, con elementos, bueno, de la historiografía en general, pero también de la historia de la literatura en particular, con los estudios culturales, ¿verdad? Con elementos que pueden dar profundidad a una obra. En ese sentido, la crítica literaria abre la visión de un texto, para circunscribirnos estrictamente a la literatura, abre la visión del texto hacia nuevas maneras de leerlo, de conectarlo, a expandir en el lector aquello que en la obra aparece, voy a decirlo un poco burdamente, pasivamente, ¿verdad? La obra es de alguna manera un punto de partida para generar una discusión, y esto es bien importante porque la crítica literaria sí busca una interacción entre humanos, ¿verdad? La literatura no necesariamente, ¿verdad? No es que sea, obviamente está pensado para que lo leamos y por el código que utilizamos, pues es para que nosotros humanos nos pongamos a leerlo, pero no busca más allá de la mera interacción, digamos, texto o lector. En cambio, la crítica literaria sí busca una respuesta, sí busca una provocación en quien accede a la crítica. Normalmente, y ese es uno de los puntos en los cuales a mí me gustaría colocar un poco la discusión, normalmente la crítica literaria parte del espacio académico en el presente que vivimos, ¿verdad? De nuevo, todo el debate postestructural hacia lo que también llamamos posmodernidad, hizo crecer en los espacios formativos académicos. Esto no necesariamente sucedió en Guatemala, pero sí sucedió en buena parte del mundo occidental, este crecimiento de los espacios formativos dentro de la academia en torno a la literatura. Y surgieron un montón de derivaciones de análisis, ¿verdad? No solo el análisis histórico de la literatura, que es como la facultad se plantea, tiene un pensum de literatura hispanoamericana que estudia únicamente la literatura, pero es básicamente lo que tenemos en la facultad, pero luego tenemos muchas otras ramas y rutas de la academia hacia la literatura que van desde la filología, la crítica comparada, etcétera, ¿verdad? Hay como muchos elementos que se van expandiendo. Entonces, al relacionar la crítica con la academia, podríamos pensar que el público al que la crítica está dirigida son otros académicos, ¿verdad? Ese es uno de los puntos de partida, ¿verdad? Normalmente la crítica literaria sí está dirigida a otros académicos, eso hay que decirlo, ¿verdad? Quienes principalmente buscan y leen textos de crítica literaria suelen ser académicos que están haciendo investigaciones relacionadas con o están interesados en cierta temática que este punto crítico presenta, y por eso los congresos, por eso los conversatorios, por eso las publicaciones, ¿verdad? Porque buscan generar una comunidad de lectores críticos respecto a una tradición literaria o a muchas tradiciones literarias o muchos enfoques de la literatura. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que sucede en Guatemala? Existe esa comunidad de críticos que pueden leer o que buscan leer o que acceden a leer estos textos. Yo diría que sí existe y es bastante pequeño. Uno de los problemas, y ahí me sumo a lo que decía Carlos hace unos momentos, es que generamos una formación dentro de los espacios universitarios en la que estamos llenando manuales de tesis, básicamente, ¿verdad? Tenemos un manual de cómo hacerla y lo llenamos, ¿verdad? Y la crítica literaria es bastante más que eso, ¿verdad? Eso mismo que decía Carlos sobre la minuciosidad y la curiosidad de un intelectual para tratar de consolidar en un ensayo una idea sólida que pueda hacer un peso y un contrapeso a otras ideas y a otras obras, requiere tiempo, requiere esfuerzos y requiere recursos además. Y aquí viene el segundo punto, es decir, no basta con que la comunidad académica exista o sea muy pequeña, en el caso de Guatemala, sino que además en general en el mundo occidental existen para los académicos que acceden a este tipo de contenidos, que van desde becas, fondos, puestos de investigación, departamentos de investigación, y digamos una serie de, incluso las mismas editoriales entran en esta dinámica, ¿verdad? Y tenemos casos muy interesantes en Guatemala. Hay que decir que, por ejemplo, FG Editores lleva años publicando la historia crítica de la literatura centroamericana, o algo así, el título no lo tengo muy claro, pero bueno, van ya creo que 7 tomos, así bien gorditos, ¿verdad?
de una capa prolífica de varios académicos alrededor del mundo que se dedican a trabajar la literatura centroamericana. Si no estoy mal, coordinada por Werner Mackenbach y bueno, no recuerdo ahora quién es más en el equipo, pero bueno, es digamos, hay un grupo de académicos desde Europa leyendo la literatura centroamericana y desde Estados Unidos, digamos, ¿verdad? Serían los dos puntos nodales que yo pondría sobre la mesa. Entonces, ¿cuánto de eso que se produce de crítica sobre la literatura centroamericana, sobre la literatura guatemalteca, uno, es generado desde Guatemala y dos, es generado para los guatemaltecos? Esto último que digo no tiene una trascendencia, excepto que estamos en la Facultad de Letras de la Universidad de San Carlos y nos gustaría pensar que somos lectores naturales de esto. Y yo diría, muy poco de eso que se produce está pensado para que lo leamos nosotros, ¿verdad? Está construido para que se lea dentro de ese espacio académico, lo cual, pues, así funciona la academia, pero sí hay una crítica interna dentro de lo que implica ser guatemalteco, que, ojo, que esto implica estar aquí en Guatemala y estar fuera de Guatemala, ¿verdad? Guatemala tiene esa característica, como bien lo decía Carlos, las razones por las que muchas personas se van, pues son muy diversas, ¿verdad? Sobre todo en el presente. Pero bueno, hay un pasado histórico complejo que hizo que muchos intelectuales fueran al exilio, ¿verdad? Entonces, hay muchas maneras de leer a Guatemala desde adentro y desde fuera, y yo no estoy seguro que ese mecanismo crítico de lo guatemalteco esté activo, ¿verdad? Hay poca producción ensayística, de esa, la gran mayoría es académica, por lo tanto está orientada a académicos. Y entonces, ¿cuál sería el rol de la crítica literaria en ese espacio? ¿Verdad? Yo sí creo que si algún aporte dado del siglo XXI es pensar en las audiencias. Esto es algo que no se valoraba tanto hasta que yo sí creo que la presencia de la, llamémosle, entre comillas, democratización de los contenidos a través del Internet. Ojo que democratización de los contenidos más no reconocimiento. Lo que se democratizó es poder acceder a estos contenidos. Pero esta democratización colocó a las audiencias como un punto central que no habíamos considerado en, digamos, el siglo XX. ¿Verdad? La audiencia no era precisamente una preocupación de los generadores de contenidos, incluidos los contenidos críticos. Entonces, mi pregunta sería, ahora que tenemos más acceso a los contenidos, ¿tenemos capacidad para leer eso a lo que ya tenemos acceso? ¿Verdad? Sería la pregunta. Hemos formado a las audiencias que podrían tener acceso a esos contenidos críticos, ¿verdad? Yo creo que, digamos, en principio la crítica no tendría por qué formar a las audiencias, pero creo que podría ser un esfuerzo valioso. Es decir, tanto las facultades de humanidades de las universidades, pero también los medios de comunicación, las revistas especializadas, los editores, etcétera, están inmersos en una dinámica de generar audiencias también, ¿verdad? Y creo que ahí tenemos un reto también desde la crítica, es ¿quién va a leer esto? ¿Cuándo lo va a leer? ¿Y para qué lo va a leer? ¿Verdad? Son preguntas extra literarias, extra críticas, si lo queremos ver así, pero sí creo que estamos pasando un momento de crisis en el sentido que sí se generan contenidos, pero nadie los lee, o a nadie les importa, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, sí, está bien. Y, por ejemplo, Mario Roberto Morales, que citó Carlos López, que fue un gran ensayista, y la verdad es que la obra ensayística de Mario Roberto es una referencia esencial para entender el trabajo, digamos, la historia de la literatura contemporánea y la segunda mitad del siglo XX. Digamos que tuvo la suerte de publicar bastantes de sus trabajos, pero imaginemos un libro, uno de los últimos libros que él publicó fue una compilación de los textos que él escribió sobre Miguel Ángel Asturias. Lo publicó Editorial Cultura hace 3 años. Es una compilación importante y hablemos de un tiraje de 1000 ejemplares de ese libro. ¿Quiénes van a leer ese libro y por qué lo van a leer? ¿Verdad? Es una pregunta que yo no pretendo responderla porque me parece que tiene demasiadas respuestas y es un poco laberíntico el por qué, pero sí creo que sí es clave que además del trabajo de la creación, de la crítica como tal, o sea, yo sí considero creadores a los críticos, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo desde varios lados simultáneamente para formarnos también para poder acceder a eso, no solo para ser lectores de, sino generadores de. Y ahí sí yo veo un trágico vacío, y comparto, Carlos, un trágico vacío en la producción ensayística.
¿verdad? Me parece que ahí tenemos un gran hueco, ¿verdad? En la producción contemporánea. Y sobre todo, y estoy seguro que mi colega escritor acá estará de acuerdo, yo personalmente echo de menos muchísimo el ensayo literario, ¿verdad? Ese género que es bastante más libre que la crítica como tal, como texto académico, sino que justamente lo que Cardoso Aragón hizo durante toda su vida, esa capacidad de que el poeta hará críticamente a través del ensayo. O sea, eso lo hizo Tito Monterroso también con un gran talento, ¿verdad? Y luego yo diría autores contemporáneos que han hecho algo así, ¿verdad? Es difícil pensarlo. Pienso en Alexander Sequén Monches, que hizo un trabajo muy encomiable sobre Cardoso de Aragón, ¿verdad? Y que no sé si siguió escribiendo ensayos literarios como tal. Pienso en algo de la obra de Javier Payeras también, pienso en algunos textos de Vania Vargas hacia la ensayística literaria, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? Me parece que ese esfuerzo y ese concentrarse, eso que hizo Cardosa hace tiempo que no se mira, que es meterse en un pequeño mundo y desarmarlo como poeta intelectual y devolverlo como en un ensayo, ¿verdad? Eso personalmente creo que está casi extinto y me parece que también ahí hay una ruta en la que la crítica literaria podría aportar en esa formación de creadores fuera de su propia frontera, ¿verdad? Y por aquí la dejo. Ok, muchísimas gracias, Julio, de verdad, muy, muy amable por compartirnos ahí tu opinión. Sí, muy bien, Carlos, claro. Eh, ahora sí. Voy a levantar mi dedito porque no sé cómo levantarlo acá virtualmente. No quisiera dejar pasar el conocimiento, la sabiduría que acaba en Julio, bueno, a quien agradezco, pues, como siempre, para no decir algo al respecto, si me permiten, Alessandra, porque acabo de decir una cosa bastante interesante. La mejor crítica que se ha hecho de la literatura guatemalteca, específicamente, y centroamericana, lo han hecho desde afuera, y lo han hecho autores extranjeros. Eso es lo más triste, ¿no? Pero lo que pasa es que en universidades estadounidenses, sobre todo, y europeas últimamente, pero solo se van con los grandes escritores. La mejor crítica de Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, se hizo en Europa, ¿no? De toda su obra. Hay que ver el portento de la colección Archivos y lo que contienen, los ensayos que reúnen, la crítica que reúnen los libros de Miguel Ángel Asturias, pero Miguel Ángel Asturias no es nuestro único escritor, pues. Ahora, los nombres, esto es importantísimo. Otra cosa importante también que hay que recalcar, que también señaló Julio, es lo relacionado con de hacia dónde va la crítica, ¿no? En este sentido creo que faltan medios que divulguen los trabajos que se hacen, ¿no? Porque trabajos sí hay. Y me parece importantísimo el señalamiento que hace también Julio respecto de que los críticos son creadores, al mismo tiempo que están haciendo un trabajo intelectual de desmenuzamiento, de análisis, pues están creando. Es altamente creativo. Si no, la crítica se cae, pues, si no, no existe. Es que si no es creativa, si un ensayo no funciona, no tiene lectores agradecidos como los pedía Borges, ¿no? Y yo creo que no hay medios para publicar, y los pocos medios que hay se dedican a publicar opiniones, artículos que van más del lado del cuatachismo, más de que, mi amigo publicó un libro, le voy a hacer una reseñita ahí, porque hasta no sé si pongan límites. A mí, por fortuna, los ensayitos que me han publicado en la obra no me los han reportado, pues, pero presiento que en muchos lados sí ponen un límite de palabras, ¿no? Como si la creación tuviera límites, ¿no? Entonces debe exigirse desde cualquier lado, pues, pero en este caso estamos en la academia. Desde la academia se debe exigir que los medios tengan una sección destinada a publicar los trabajos no solo
académicos, trabajos que se creen, porque en la calle hay mucho creador. Los autores que señaló Julio, Vania Vargas es un ensayista excepcional también, de las nuevas, ¿no? Javier Palleras, en fin, hay Gerardo Guinea, un poco más sociológico, más antropológico su trabajo, pero también hace crítica literaria, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta que el medio impreso, sobre todo en nuestro caso, pues, se convierte de pronto en extensión pedagógica. Un buen trabajo se educa, está inmerso dentro de una didáctica, pues. Un ensayista en México, por ejemplo, como José Emilio Pacheco, con sus inventarios, nos enseñó, digo, me incluyo, porque yo fui alumno, en ese sentido fui alumno de José Emilio Pacheco, pues yo aprendía los domingos en proceso, yo lo primero que buscaba era el inventario de José Emilio, ¿no? Entonces se convierten de pronto ellos en maestros y son una extensión, pues, del conocimiento que se genera, no importa dónde, pero como estamos circunscritos en este momento a las aulas universitarias, yo digo que ese debería ser uno de los objetivos de quienes elaboran ensayos, ¿no? Saber que los van a leer, escribirlos con responsabilidad, con seriedad, con todas las ganas del mundo, con todo el amor del que sabemos que alguien va a leer nuestros trabajos y que alguien a lo mejor va a aprender de esos trabajos, ¿no? Entonces, solo eso quería abonar, que se olvide ya la anécdota, que se olvide ya el chisme, que se olvide ya en los ensayos de estar inventando cada vez el mundo. Es que en cada ensayo que uno lee empiezan a partir de la creación del mundo. Entonces resulta que no dicen nada, que queriendo decir todo no dicen nada. ¿Por qué no se abocan a lo específico, a lo concreto? Esa es otra de las características del ensayo. La unidad, la no dispersión, pues, lo concreto. Si estás criticando el libro Los demonios salvajes, el libro que ustedes quieran, ¿no? Pues dedícate a estudiar el contexto de una manera holística, ¿no? Que el mejor método para estudiar ahorita, lástima que el término está tan devaluado, ¿no? Y tan prostituido el término holístico, pero holos en alemán quiere decir totalidad, ¿no? Estudiar un fenómeno desde la totalidad, todos los aspectos que inciden en él, es decir, el contexto en que se escrita esa novela, en fin, ¿no? Solo por querer decir algo así breve, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Carlos. De verdad, ahorita vamos a tener de ahí una de nuestras últimas preguntitas. Ahora justo estaba como tirando por esos rumbos, ¿no? Entonces dejo a mi compañera Jamie para que pues les haga la última pregunta para que tengamos una intervención ahí de unos 10 minutos de cada uno. Para proseguir la ronda de preguntas, esta sería para los dos participantes. Primero puede responder Carlos López y después Julio. Desde su experiencia, ¿podría comentarnos cómo se encuentra el ambiente académico guatemalteco en cuanto a la crítica? Y a esto me refiero a qué tan complicado es la crítica literaria en Guatemala y cómo se puede desarrollar una trayectoria como crítico. Uy, son muy amplias, ¿no? Las preguntas son muchas. Es una ametralladora de preguntas. Voy a tratar de responder algo relacionado con esto. No la veo, Jamie o Jamie, perdón, ¿cómo se pronuncia su nombre? Yo no la veo, sinceramente, porque también veo que hay muchas carencias en la academia en Guatemala, pues. Entonces, si no se tienen las herramientas, si no se tiene el amor, si no se tiene todo lo necesario para hacer críticas, si no se tienen las herramientas, si no se traspasan, pues, las herramientas que han dejado los teóricos, que son eso nada más, son herramientas, no son directrices, no son palabra de Dios, pues, porque muchos también dicen, es que esto lo dijo Todorov, ¿no? Y como Todorov ya lo dijo, pues, amén. No, es que hay que rebatir, hay que dialogar, hay que
hay que confrontar las ideas, pero se confrontan con conocimiento, no así nada más de que, ay, pues a mí no me gustó, ¿no? Porque también la crítica se orienta por ese lado, ¿no? Ay, es que es un libro, a mí la verdad me dio sueño. Pues sí, pues es que no habías dormido la noche anterior, ¿no? Léelo bien, léelo como debe ser y haz una crítica sustentada en conocimiento, ¿no? Entonces me parece que la academia siempre queda de ver. Es que la academia siempre está rezagada, siempre. Libertad, no le dan libertad, no le dan la voz también al estudiante para que pueda decir por qué no estudiamos esto, por qué no esto, en fin, ¿no? Darle un enfoque, hacer el programa, no con base en los criterios que quién sabe de dónde los toman, ¿no? Yo presiento, pero lo he comprobado a veces que todo viene de Estados Unidos, ¿no? Que todo lo que los gringos dicen, eso se hace, ¿no? Está bien, los gringos nos tienen como ratas de laboratorio, como conejillos de indias, ¿no? Y nos están estudiando. Ahí nacieron los estudios latinoamericanos, imagínense. En Estados Unidos se crearon los estudios latinoamericanos para que vean cómo ellos sí nos estudian. Y nosotros no los estudiamos a ellos. Nosotros nos contentamos con ideologizar nuestro pensamiento. Entonces decimos, el imperio, malditos yanquis, en fin. No, ¿por qué no estudiamos? ¿Por qué no leemos la crítica, la literatura que se hace en Estados Unidos, la gran literatura estadounidense que por supuesto existe, ¿no? No se hace más allá de lo puramente ideológico. Pero la otra pregunta, Jamie, ¿cómo era? ¿Cómo decía? Sí, era cómo se encuentra el ambiente académico guatemalteco. Solo esa era la pregunta. Es que oí tres, sí. Entonces, eso tendría que decir, hay que romper las cadenas que nos oprimen. No hay que aceptar dócilmente todo lo que nos imponen de afuera. ¿Por qué? Por ejemplo, les pongo un caso sencillísimo, ¿no? Que lo acabo de mencionar en un homenaje que le hicimos a Mario Roberto, pero tal vez de tanto repetir lo mismo, alguien hace caso, ¿no? Alguien lo toma en cuenta, pues. ¿Por qué? Por ejemplo, los árabes, cuando echan una maldición, la peor maldición que le pueden echar a un paisano, a un árabe, es ojalá te enamores. Ahora parece que la peor maldición que le pueden echar a uno es ojalá te obliguen a hacer un trabajo con APA, con las normas APA. ¡Qué bruto! Todo el mundo, ¿a quién se le ocurre usar esas normas estúpidas de una asociación de psiquiatría americana, mal llamada americana, porque además los gringos creen que son América, por supuesto. Ellos creen que nosotros somos su patio proveedor de mano de obra, de alimentos, de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos aspiran a publicar en una revistilla gringa, la más pinchurrienta, pero ellos quieren publicar en una revista que se edite en Estados Unidos, ¿no? Así no la lea nadie, porque además las publicaciones que hacen son solo para una élite, no son para un público amplio. Le tienen miedo, pues, a salir a la calle, a la plaza, ¿no? Ahora, habría que hacer un estudio profundo, una reevaluación, una realimentación de todo lo que se está creando en la academia y a partir de ahí, pero con participación paritaria, estudiantes, maestros, autoridades, de todos los implicados en el hecho educativo y de ahí ver si los programas responden a nuestra realidad y si son pertinentes para aplicarlos, ¿no? Miren, por ejemplo, cuando yo estudié la secundaria, me dejaban leer la Ilíada, yo no entendía ni jota, pero nada de la Ilíada. Cuando me dejaban leer
no sé, Cervantes, de los libros que me acuerdo, pues. ¿Por qué no adecuan a la edad escolar los textos? Ahora, aquí hay mucho de ideología. ¿Qué libros son los que escogen para que uno lea, no? Por ejemplo, me dejaban leer los de abajo, de Mariano Azuela, pero sin ningún contexto. No, la cosa era leerlo, pues la cosa era consumirle a las transnacionales de las editoriales mexicanas, ¿no? Había tongo de por medio. ¿Por qué dejan determinadas lecturas? Alfaguara es una de las más guarras editoriales que se meten a la educación y van y hacen negocios con los maestros. Mira, pídete esta novela, pídela para que la lean tus estudiantes y yo ahí te doy tu tajada, ¿no? Eso lo hacen. ¿De dónde? ¿Cómo se crean? Por eso yo digo, ¿por qué no se reúne? ¿Por qué no el maestro empieza en su salón con su materia? A ver, muchachos, yo les traigo esta propuesta, porque uno no puede llegar desarmado. Yo les traigo esta propuesta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo? Vamos a ver a estos autores por esto. Ahora ustedes díganme, realimenten el programa, díganme qué autores quieren leer, en dónde creen que debemos, por dónde creen ustedes que debemos enfocar en el caso específico de lo que estamos tratando, la crítica literaria. Pues. Muchas gracias, Carlos, de verdad, muy, muy amable por tu intervención, eh, bastante enriquecedora, la verdad. Entonces nos quedamos acá con Julio, igual la misma pregunta, Julio, que realmente cómo es el ambiente, ¿no? Como académico guatemalteco en cuanto a la crítica. Gracias, Alessandra, y gracias, Carlos, por esas palabras. A ver, yo quiero hacer una salvedad aquí importante, o sea, probablemente uno de los libros que más nos ha enseñado a escribir lo escribió Carlos, precisamente, ¿verdad? O sea, este manual de escritura que tiene Carlos es una referencia esencial para muchos de nosotros, y que él diga lo de las normas APA, para mí es para ponerlo así en bronce y ponerlo en la entrada de la facultad, porque tiene absolutamente legitimidad para decirlo, y no solo por haber escrito ese libro, sino por otras muchas razones, pero quería hacer énfasis en esa parte de cómo de alguna manera la estructura académica, a ver, sí funciona porque tiene su intención es generar estándares para que todo se lea de la misma forma, pero eso es ideológico, como bien dice Carlos, ¿verdad? O sea, que todo sea construido y devuelto de la misma manera es parte de la trampa, ¿verdad? Es parte de la idea de que, ok, es un poco la misma trampa que sucede a todos los niveles, incluyendo social y político, que te dicen, ok, va, sentémonos a dialogar, pero sentémonos en mi mesa, en mis reglas, a mi horario y en mi idioma, ¿verdad? Entonces, ahí el concepto de diálogo es bastante cuestionable. Entonces, en ese sentido, la lógica en que la academia está estructurada obedece precisamente a ese, hablemos en mis reglas. Y las reglas, sí, las puso Estados Unidos, y así tal cual, ¿verdad? Las reglas contemporáneas, ¿verdad? Porque justamente el ejemplo más claro son las normas APA. Pero fuera de eso, que también me alegra mucho que estés ya, Denise, por acá. Es también otra gran amiga y muy querida, no solo escritora, sino también profesora, que también se agradece mucho que estés ahí confundiendo a los chicos en las aulas. Es todo un mérito confundir a los estudiantes, ¿verdad? Pero bueno, haciendo un panorama, ¿qué diré? A ver, la academia en Guatemala tiene el problema en la raíz, en el origen, digamos, ¿verdad? Es un requisito, básicamente. La academia en Guatemala es un requisito para insertarse en el mercado laboral. Y eso es una tragedia, pues, ¿verdad? Primero porque no hay mercado laboral, ¿verdad? O sea, ¿a qué mercado laboral nos vamos a insertar nosotros, estudiantes de literatura? ¿Verdad? Ese es el primer gran problema. Y el segundo es que es un requisito, pues, ¿verdad? El sistema, otra vez volvemos al tema estructural, el sistema generó las bases para que fuera un sistema de control obrero, finalmente, ¿verdad? La academia se convirtió en lo que en 1937 servía la cédula de vecindad. Cuando Ubico la pone es para controlar a los obreros. ¿Quiénes son? ¿Qué cara tienen? ¿Qué edad? ¿Qué altura tienen? ¿Verdad? O sea, todos esos sistemas de control se han sofisticado al tal grado que la academia forma parte de eso en un contexto como el nuestro. Trabajos que te dicen mínimo maestría, no sé qué, 5 años de experiencia, 3 idiomas, ¿verdad?
Y uno dice, pero ok, está bien que pidan eso como requisito de un trabajo. Lo que pasa es que no te estás dando cuenta en qué país lo estás pidiendo, ¿verdad? Lo estás pidiendo en un país donde el 0.01% tiene acceso a la universidad, ¿verdad? Donde hablemos de posgrados, úfale, sumémosle un montón de ceros a ese porcentaje, ¿verdad? Y entonces lo que se está haciendo es una precarización de la intelectualidad, básicamente, ¿verdad? Y luego, el hecho de que sea un requisito hace que todo el mundo tenga que estar llenando requisitos todo el tiempo, ¿verdad? Y seguro que Denise no me dejará mentir que dentro del espacio académico, el tiempo que se ocupa generando informes, Exceles, ¿verdad? Todos estos documentos que se necesitan para que la estructura como tal funcione, es un tiempo que este mismo académico puede haber utilizado para leer, para ir a ver una galería, para haber viajado, para ver, o sea, y dejemos el tiempo específicamente, que es un montón de plata, solo el tiempo es un montón de plata. Los recursos que esta persona tiene que tomarse para poder hacer todos esos requisitos que piden, terminan siendo un recurso utilizado para generar informes anuales de la institución que lo aglutina, ¿verdad? En lugar de estar generando conocimiento, ¿verdad? O sea, esa es una de las grandes tragedias que vive la academia actual, ¿verdad? Académicos que se comprometen a seguir buscando, a seguir profundizando, lo tienen que sacar de sus riñones ese tiempo, pues, ¿verdad? O sea, tienen que sacar de las tripas para ver cómo carajos hacen para seguir profundizando su investigación, para seguir alimentando su intelectualidad, ¿verdad? Eso es una tragedia grande, ¿verdad? Y vuelvo a Mario Roberto como un ejemplo de alguien que siguió, ¿verdad? Uno puede o no estar de acuerdo con sus ideas, ¿no? ¿Verdad? Y eso lo decía Carlos, o sea, bueno, debatámoslas, ¿verdad? Pero el viejo siguió, pues, ¿verdad? Siguió, se engasó con ciertos temas y engasado, pues, ¿verdad? O sea, si uno quiere, digamos, entrar al debate cultural, étnico, ¿verdad? Literario, por ponerlo así muy burdo, ¿verdad? Que tiene que pasar por ahí, pues, fijo. Y Mario Roberto insistió en ese camino y tuvo que sacar recursos de donde pudo para hacer, ¿verdad? Entonces ahí lo vuelvo a poner sobre la mesa porque digo, ¿quién más siguió insistiendo en una misma línea de pensamiento para poder como, digamos, explotarlo? Y sí, hay muchas personas que lo hacen y hay que decirlo, vienen de las ciencias sociales. Es decir, la academia que está generando pensamiento y análisis crítico complejo en Guatemala viene de las ciencias sociales y desde hace rato, ¿verdad? O sea, ahorita estamos hablando, por supuesto, del espacio literario, pero cuando uno mira las publicaciones recientes, ¿verdad? Uno va a Sofos o la parte de, no sé, de libros guatemaltecos, la mayoría de ensayos vienen de las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, no sé, gente como Francisco Méndez, por ejemplo, que siguió trabajando con el tema de la literatura centroamericana, ¿verdad? Es otro personaje que me parece importante, y Pancho Méndez, es, digamos, yo soy buen amigo de Pancho y veo cómo se lo lleva a la chingada para poder vivir. O sea, no estoy haciendo una abstracción existencial, es para poder vivir en su sentido más literal. O sea, ¿cómo carajos? O sea, pues nos la pasamos haciendo teletones para juntar plata para algún colega, escritor, artista, intelectual que se lo está llevando la gran diabla con la salud, ¿verdad? Grandes artistas. O sea, ¿a qué horas tuvimos que hacer una colecta para Moisés Barrios? ¿A qué horas tuvimos que hacer una colecta para Isabel Ruiz, ¿verdad? O sea, Roberto Cabrera murió en su casa en una situación muy precaria y así, ¿verdad? Seguimos con ese listado de los recursos que se van para los Exceles y para los informes anuales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en la academia? Yo veo que el tema de que sea un requisito la tiene muy precarizada, o sea, hay muy poco conocimiento nuevo, hay muy poco conocimiento innovador, complejo que se ha generado. Hay pocas mentes actuando, digamos, generando contenido duro y además, si lo genera, ¿a dónde va a caer? ¿Verdad? ¿A dónde cae esas ideas? ¿Verdad? Entonces, ufale, es un círculo bastante dantesco todo esto. Y yo diría que hay luces, me parece bien potentes, que vienen desde las ciencias sociales, insistir. Y luego otra luz que me parece bien potente es la que viene desde los académicos indígenas, ¿verdad? Hace 2 años, Emil Keme, que es un lingüista que se doctoró en Estados Unidos, otra vez, ¿verdad? ¿Verdad? Se ganó el premio Casa de las Américas de ensayo, ¿verdad? Que es un gran premio, ¿verdad? Que digamos que eso daba para hacer
si no primera plana principal, pues sí, por lo menos un espacio en la primera plana, en una esquina, decir, ok, este académico Maya ganó el premio Casa de las Américas. Pasó absolutamente desapercibido. Ustedes googleen Emil Quemé y la única nota que hay de que ganó el premio Casa de las Américas en Guatemala lo hizo Prensa Comunitaria, que es un medio comunitario, ¿verdad? Entonces, él sé que en la maestría de la Landívar, en la maestría de literatura de la Landívar, está él, está Aura Cumes, ¿verdad? Que viene otra vez de las ciencias sociales, ¿verdad? Sé que Gladys Zul está haciendo también un trabajo que trata también de pasar por la literatura en algunos espacios, ¿verdad? Pero uno dice, ok, y qué genial que estén estos chavos, porque además tienen un promedio de 40 años, o sea, es gente joven. Qué genial que estén haciendo esto. Pero de verdad, son 3 muchachos, son 3 personas los que se me ocurren comentar en esa dirección, ¿verdad? Y bueno, hacia otras partes de las ciencias sociales sí hay bastante más que decir, pero dentro de lo literario, o sea, estamos realmente en un desierto, ¿verdad? Y es una cosa, es un tema estructural, es un tema complejo que requiere involucrar, digamos, a muchos elementos, pero yo pondría en la punta a la San Carlos, pues, si la Universidad Nacional no tiene espacios de publicación, no tiene un sistema eficaz de divulgación, no invierte recursos en esto. La Facultad de Humanidades no tiene recursos para poder hacer publicaciones propias, o sea, lo que tiene es hacer una amiguita, pues, o sea, con el presupuesto de la San Carlos, tendría que haber algo serio, pues, ¿verdad? La revista de la universidad, ahí está sacando siempre, sacando de lágrimas a las piedras para poder publicar cosas, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es un tema estructural y ahí sí, sin entrar en victimismos, me parece que toca que precisamente espacios como el de ustedes, de estudiantes, ¿verdad? Interesados en estas temáticas, aprovechen ese espacio desde el estudiantado. Me parece que es un espacio que está inserto en el sistema de la universidad, que podría generar tensiones al respecto, ¿verdad? Podría levantar voces, podría empezar un chispazo que puede generar a lo mejor un incendio, sería lo más ideal. Porque pues sí, habría que quemarlo todo para poder hablar de un nuevo panorama. Pero bueno, yo sí lo pongo como un ambiente bastante trágico, pero no, eso no quiere decir que sea, ¿verdad? Que lo vayamos a enterrar por la borda. Yo sí creo que hay muchísimo que se puede hacer y me parece que el trabajo o sea, que hayan personas como Denise enseñando en una universidad, a mí me da esperanzas, pues, ¿verdad? O sea, todo podría estar peor, digamos, ¿verdad? Pero me da esperanza saber que alguien como Denise está ahí en ese espacio confundiendo a los chavos. Yo insisto en la confusión, porque cuando uno escucha a Carlos que dice, vamos, dinamiteamos las normas APA, uno como estudiante, uno dice, bueno, ¿y este señor a qué se refiere? Pues, ¿verdad? Pues para eso es la universidad, para que nos pasen unas buenas dinamitas así de marca Acme, ¿verdad? Y ahí me quedo. Muchas gracias, Julio, de verdad, muy amable. Y también que quería dar las gracias a Denise por unirte ahí, pues casi que a última hora ahí terminando y todo, pero de verdad, muchísimas gracias por unirte. Y justo tengo una de las últimas preguntitas para ti. Entonces, quería saber desde tu perspectiva, tu trayectoria, tu experiencia, ¿qué consideras tú que ha sido o que se podría hacer para mejorar la crítica literaria en Guatemala y pues el desarrollo de la misma, ¿no? Un poquito ambiciosa, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, súper. Es que estoy en la chamba, ¿verdad? Y sí, se me complicó un poquito la mañana. Pero sí quería pues, hablar de algunas de las cosas que escuché que mencionó Carlos y de esto que hablaba Julio, solo como para amarrar ahí un poquito. Y yo, a ver, yo no estoy como completamente en desacuerdo con que en el colegio te pongan a leer los de abajo, te pongan a leer la Ilíada y la Odisea. O sea, creo que es válido y que buena parte, que es desafortunadamente, yo fui maestra de secundaria hasta marzo de este año y un poco por la cuestión económica y las presiones y todo eso, tuve que optar por dejar un trabajo que me encanta y que amé muchísimo, porque ser maestro de secundaria es muy distinto a ser maestro de universidad. Y creo que una de las cosas que es fundamentales es justamente que los maestros tengan el chance de
de poder estudiar y de poder encontrar estrategias para contextualizar a los muchachos y para conectar esas experiencias que pueden estar ligadas a la Revolución Mexicana o a, pues, a la antigüedad, si lo quieren ver, con la vida cotidiana, ¿verdad? A ver cómo podemos ver, por ejemplo, en muchas de las películas de Marvel, un eco de la Odisea y de la Ilíada. Esa parte es fundamental. Desafortunadamente, como bien mencionaba Julio, ay, Dios mío, ser profesor de secundaria en un país como este implica estar socadísimo de trabajo. Yo tenía, no sé, 4 o 5 secciones, más unos bloques de historia del arte, bloques de historia del teatro, bloques de no sé qué. Entonces nunca te queda tiempo para dedicarte a la parte que es como esencial y fundamental, que es confundir a los chavos, como bien dice Julio, ¿verdad? Que esa dinámica de hacerlos pensar y todo eso es esencial, no solamente para que comprendan lo que están leyendo y lo puedan relacionar con su vida, sino también para que se interesen por crearse ¿qué sería? Como una práctica lectora, una pasión lectora, para que aprendan ellos mismos también a identificar esos libros que les gustaría leer, porque en mi caso, creo que escuché que Carlos decía que una de las cosas que sería buena es preguntarle a los chavos qué quieren leer, pero los chavos no saben qué quieren leer. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos están prendidos al teléfono o a la compu o a la tele muchísimo tiempo y la simple propuesta de leer se vuelve en un a la que hueva, ¿verdad? Entonces, creo que uno va como, yo sí les preguntaba, porque cuando yo entré a trabajar como maestra, yo tenía libros que habían sido seleccionados por alguien más, no fueron los libros que yo seleccioné. Y, por ejemplo, a mí me encanta José Miguel Vidaurre, me encanta, me fascina, pero a los niños no necesariamente les va a gustar. Y entonces teníamos Historia de un Pepe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conecto Historia de un Pepe con los niños, ¿verdad? ¿Cómo hago para que entiendan todo el discurso que hay detrás? Entonces, sí fue una cuestión de hablarles de por ejemplo, de los embarazos no deseados, ¿no? Porque a Pepe lo dejan en la puerta de la casa. Y luego hablar de la fama que tenía Pie de Lana y entonces referirnos de pronto un poco como a las series de televisión sobre narcos que tienen toda esta glorificación de la violencia y glorificación de los grupos criminales y estas cosas. Entonces ir tratando como de conectar esas partes. Y sí quería mencionar esto, ¿verdad? Creo que buena parte del trabajo de hacer que los niños se interesen en una lectura es el contexto y hacerlos conectar con la experiencia y el día a día de ellos. Luego, por otro lado, en cuanto a la crítica, me preguntabas, Alessandra, si si existe la crítica literaria o que cuál es el estado de la crítica literaria. Pues creo que en Guate no hay un espacio, desafortunadamente, para este campo académico, ¿verdad? O sea, la gente que logra hacer algo es, como bien decía Julio, gente que lo logra hacer en sus tiempos libres, que no vive de esto, y muchas veces la única práctica que van a tener los patojos, sobre todo la gente que estudia letras, que cada vez hay menos espacios para estudiar letras en el país. Tal vez su único acercamiento a hacer un ejercicio similar a la crítica sea algunos cursos de crítica y su tesis, ¿verdad? Con todo lo cuadrado que puede ser hacer una tesis, ¿no? Porque siempre está como todo este requerimiento de fundamentelo en una teoría y muchas veces esa teoría lo que hace es amarrarlo a uno y que uno no pueda como proponer nada nuevo. Y yo recuerdo un profesor, yo soy socióloga de profesión, y recuerdo un pinche francés que vino una vez a Guate a darnos un curso. Nosotros estábamos en tercer año y nos dijo, es que ustedes no pueden producir teoría. ¿Quién diablos dice que no podemos producir teoría? ¿Quién dice que no? O sea, yo de verdad me indigné
tantísimo cuando este tipo nos dijo, no, es que ustedes son latinoamericanos, ¿no? O sea, la teoría no se produce acá, la teoría se aplica acá, la teoría se utiliza para que ustedes entiendan su realidad. Y yo era así como, ¿de dónde diablos viene este pinche francés a decirme a mí que yo no puedo fumarme una teoría y no puedo crear una teoría? Pero en parte es eso. Luego, pues sí, Julito, sí, muchas de las cosas que salen de las ciencias sociales, pero créeme que también como científica social sé que no hay mucho espacio para nosotros, ¿no? También los científicos sociales muchas veces paramos trabajando en campos que son muy distintos. Yo tengo, por ejemplo, 10 años de no poder realmente hacer un estudio sociológico más allá de las consultorías, y las consultorías son una simulación de estudio sociológico, ¿no? No permiten profundización, no permiten un montón de cosas. Y también los espacios son muy precarios. Ahora, ¿existe la crítica literaria en Guatemala? Yo me aventaría a decir que no. O sea, que de vez en cuando lo que tenés son algunas columnas en algunos diarios y gente que escribe en sus blogs, pero que más que hacer una crítica literaria profunda, seria, fundamentada, lo que hacen es muchos de ellos es una crítica de me gustó, no me gustó, el final es muy trágico, y ese tipo de comentarios. Entonces sí creo que es necesario un espacio. Lo que pasa es que si vemos que las universidades van recortando las carreras de literatura, que el currículum nacional base también viene y recorta y recorta y recorta y recorta, y uno tiene, yo tenía en el colegio en el que trabajaba 3 periodos de 45 minutos. ¿Qué hace uno en 3 periodos de 45 minutos para trabajar con los nenes? Que además uno tiene que tener el tiempo de dejarles las tareas, sentarlos, callarlos, y entonces esos 3 periodos se convierten en 1 hora a la semana, para que lean, para que descubren, para que piensan, para que encima de esto uno tenga que enseñarles a expresarse de una manera ordenada, coherente, clara, a redactar, ortografía. O sea, es un trabajo titánico. Yo extraño mucho de pronto la estructura con la que yo estudié, pero yo tengo 44 años, ¿verdad? O sea, soy casi de la prehistoria. Pero yo tenía, no sé, 2 periodos de literatura, 1 de redacción, 1 de gramática en el colegio. Entonces teníamos mucho más tiempo para leer, para pensar, para criticar, y por otro lado para escribir. Pero aquí ya estoy haciendo como el mix, ¿verdad? Y para regresar a lo de la crítica literaria, desafortunadamente creo que nos tienen mucho más estudiados desde fuera. Yo de vez en cuando caigo en el pecado de autogooglearme y googlear qué hay escrito sobre lo que yo he escrito, y encuentro trabajos que están publicados en México, en Estados Unidos, en Costa Rica. Costa Rica de pronto sí tiene más crítica literaria, Europa, pero en Guate, no. Muchas gracias, Denise, por tu participación sobre la crítica. Julio está levantando la mano. Yo solo quiero hacer una reacción muy rapidita a lo que dijo Denise, y es que además de lo que decía Denise, de que los investigadores tienen que ir viendo cómo de a poco ir haciendo consultorías, hay que decir que por si no fuera suficiente todo lo que ya dijimos, esas consultorías suelen estar financiadas por fondos de cooperación internacional que ponen la agenda de qué es lo que tenemos que estudiar, ¿verdad? Digamos que la cooperación te dice, ok, ahora vamos a ver temas de género, ahora vamos a ver pueblos indígenas, ahora vamos a ver justicia transicional, ¿verdad? Y aquí están los fondos para que lo hagan, ¿verdad? Que no estaría mal, porque, pues, digamos, bienvenidos los impuestos de un país que no sean el nuestro para hacer investigación, ¿verdad?
no estarían mal si hubieran fondos locales para que Denise hiciera una investigación de lo que le dé la gana, pues, si es una investigadora, acreditada, etcétera, y tiene todo la capacidad y talento para hacerlo, que hubieran fondos locales para decir, bueno, Denise estaba haciendo una investigación maravillosa de las personas que se cambian el nombre, que se cambian su nombre indígena para ponerse otro nombre, ¿verdad? Que es una cosa que estaba haciendo Denise, así que, ¿verdad? Entonces la agenda de cooperación te dice qué es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Entonces, por si no fuera suficiente todo lo que ya dijimos, ¿verdad? Y vuelvo a lo que decía Carlos, esto es un tema ideológico, ¿verdad? Es así, claramente ideológico, ¿verdad? Y solo eso quería. Ok, vamos a tener ahí una pequeña interrupción. Creo que Carlos quería hablar y vamos a concluir ahí con eso, porque ya nos estamos quedando con tiempo. Entonces te dejo la palabra, Carlos. Sí, es que, bueno, fui aludido muchas veces por Denise. Lamento mucho que no coincidamos, pero qué bueno, porque eso quiere decir que hay contrapunteo, pues, que siempre genera luz, ¿no? Siempre el contrapunteo. Nada más le quisiera aclarar que yo hablé del estudiante universitario, no me dediqué a estudiar estudiantes de secundaria ni de primaria, entonces no iba por ahí, por eso. Y creo que el objetivo de uno como maestro es ganarse a los alumnos, es no ahuyentarlos, ¿no? Darles lecturas que hagan que amen la literatura, no que huyan de la literatura. Y yo conté mi experiencia en la secundaria, pero solo lo puse como un elemento anecdótico de cómo las lecturas que me dejan, no las entendía. Si no entiendo algo, me quedo. Yo lo que hago es irme. Yo me voy, pues. Y yo le gané, y a mí me causó rechazo, odio por ciertos autores que apenas estoy entendiendo a mis 68 años de edad. Entonces, ¿cómo me los ponen a mí, que voy casi analfabeto? A la secundaria uno llega casi analfabeto en todos sentidos, no entiende nada, no entiende. De ahí sí que son como la educación se dedica a eso, a fomentar la memoria. Llega uno y le meten cualquier cosa, pues. Cuando yo digo que los de abajo, ajá, ¿y por qué no nos explicaron que el autor de los de abajo fue un tipo antirrevolucionario, fue un tipo reaccionario que critica a los revolucionarios? Eso no me lo explicaron. O sea, si uno se va a meter a leer libros que ilustran fenómenos sociales de otros países, hay que darles la explicación. Miren, este autor está narrando a partir de su visión contrarrevolucionaria, por ejemplo, ¿no? No, lo ponen como para que uno magnifique y tomen como modelos los contenidos ideológicos que tienen los textos literarios, que siempre tienen una posición ideológica, pues nada más eso. Muchas gracias, Carlos. Ahora como siguiente punto para ir terminando, voy a dar lectura al diploma que se le va a entregar a cada uno de ustedes, que se les va a enviar por correo o por alguna red social, y dice: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, 10º ciclo de licenciatura en Letras, otorga el diploma a, y está el nombre de cada uno: Carlos López, Julio Serrano y Denise P. Funchal, por su valiosa participación en el conversatorio La Crítica Literaria en Guatemala. Está firmado por las catedráticas titulares Esther Tezahuic, Milton Torres, Mercedes Polo, la directora del departamento, doctora Elsa Nuila, y el decano, Walter Mazariegos. Le doy el tiempo a Alexandra para la despedida. Pues de verdad estoy muy feliz de poder haber compartido este espacio acá. Tuvimos ahí como opiniones encontradas, algunas separadas. En serio, muchas gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo para pues tener estos espacios, ¿no? Como mencionaba Carlos al principio, igual Julio, ¿no? Que a veces son momentos que hacen falta. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de participar. Pues lo tratamos de organizar ahí todos los estudiantes del 10º ciclo.
Y pues creo que acá la dejamos. Vamos a subir también todo este contenido a las diferentes redes por si lo quieren chequear y todo. Entonces, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Julio. Y muchísimas gracias, Denise, por estar acá. Y pues acá nos quedamos. Gracias de verdad y pues feliz día, ¿no?